Hola a todos, mi nombre es Sebastián. Bienvenidos a la clase 10 del Laboratorio de Métodos Cuantitativos Aplicados a la Gestión. En la clase de hoy vamos a ver visualización básica con Matplotlib. Antes de arrancar con el código, repasemos qué vamos a aprender hoy. Al terminar esta clase van a poder entender qué es Matplotlib y para qué se usa. Van a poder crear gráficos de líneas para mostrar tendencias, gráficos de barras para comparar categorías y gráficos de dispersión para analizar relaciones entre variables. También van a aprender a personalizar esos gráficos con títulos, etiquetas y colores, y a agregar leyendas cuando hay múltiples series de datos. Empezamos importando las librerías que vamos a usar a lo largo de toda la clase. La primera es NumPy, que importamos como NumPy. La segunda es Matplot.pyplot, que importamos como Matplotlib. Fíjense que pyplot es el módulo principal de Matplotlib, para crear gráficos. La convención Matplotlib es estándar en la comunidad de Python, así que la van a ver en prácticamente todos los ejemplos que encuentren en internet. Bueno, ¿qué es exactamente Matplotlib? Matplotlib es la librería más popular de Python para generar visualizaciones. Con ella podemos crear gráficos de líneas, barras, torta, dispersión, histogramas y mucho más. ¿Por qué visualizar datos? La tabla que aparece en esta celda lo resume bien. Un gráfico nos permite comprender patrones que serían muy difíciles de detectar mirando filas y columnas de números. También nos ayuda a identificar outliers y errores, que visualmente saltan a la vista. Y, desde el punto de vista de la comunicación, un gráfico bien hecho transmite información de forma inmediata en presentaciones y reportes. Finalmente, la visualización es una herramienta esencial para explorar datos y formular hipótesis antes de aplicar modelos más complejos. Vamos a empezar por el tipo de gráfico más común, el gráfico de líneas. El gráfico de líneas, que se genera con matplotlib.plot, es ideal para mostrar tendencias a lo largo del tiempo. Cuando los datos tienen una dimensión temporal, la línea conecta los puntos en orden y nos deja ver si algo sube, baja o se mantiene estable. Este primer ejemplo es el más básico posible. Definimos dos arrays con NumPy, uno con los meses del 1 al 6 y otro con las ventas mensuales en miles de pesos. Después llamamos a matplotlib.plot, pasando los meses en el eje horizontal y las ventas en el eje vertical. Con matplotlib.show le decimos a matplotlib que renderice el gráfico. El resultado es una línea simple que nos muestra la evolución de las ventas. Todavía no tiene título ni etiquetas, pero ya alcanza para ver que las ventas tienen una tendencia creciente con una leve caída en marzo. Un gráfico sin título ni etiquetas en los ejes es un gráfico incompleto. Quien lo mire no va a saber qué está viendo. Por eso siempre hay que agregar esa información. Acá repetimos el mismo plot de antes, pero ahora le agregamos tres elementos. Matplotlib.title pone el título arriba del gráfico. Matplotlib.inicialable etiqueta el eje horizontal y matplotlib.inicialable etiqueta el eje vertical. Con estos tres agregados, el gráfico ya comunica de forma clara qué estamos mostrando, en qué periodo y en qué unidad están los valores. Ahora vamos a personalizar el estilo visual de la línea. Asimismo, lintoplot acepta varios parámetros opcionales para cambiar la apariencia. En este caso usamos color igual a comilla green comilla para cambiar el color de la línea. InStyle igual a guión guión para que sea una línea punteada con guiones. Y marker igual a comilla o comilla para agregar círculos en cada punto de dato. También sumamos matplotlib.grid con el valor true para mostrar una grilla de fondo, lo que facilita la lectura de los valores. Fíjense que estas personalizaciones no cambian la información, sino que mejoran la legibilidad del gráfico. Esta celda es una referencia que pueden consultar cuando necesiten personalizar sus gráficos. Hay tres aspectos clave. Para los colores pueden usar nombres en inglés como red, blue, green, orange o también códigos hexadecimales para colores específicos. Para los estilos de línea, el guión simple es línea sólida, el doble guión son guiones. Los dos puntos son una línea de puntos y guión punto alterna ambos. Para los marcadores, la O es un círculo, la S es un cuadrado, el acento circunflejo es un triángulo, el asterisco es una estrella. Matplotlib también tiene una notación abreviada que combina color, marcador y estilo de línea en un solo string. En este caso usamos comilla R o guión comilla, que significa R por rojo o por círculo como marcador y guión por línea sólida. Esta notación es más compacta y se usa mucho cuando queremos escribir código rápido o explorar datos. Hasta ahora veníamos ploteando una sola serie de datos. Vamos a ver cómo agregar múltiples líneas en un mismo gráfico.
Para comparar dos productos, definimos dos arrays, producto A y producto B, con las ventas de cada uno durante 6 meses. Después llamamos a matplotlib.plot dos veces, una por cada serie. A cada llamada le pasamos el parámetro label igual a comilla con el nombre de la serie comilla. Al final, matplotlib.legend dibuja la leyenda que explica qué línea corresponde a qué producto. Noten también el parámetro alfa igual a 0.3 en la grilla. Alfa controla la transparencia. 0 es completamente transparente y 1 es completamente opaco. Con 0.3 la grilla está presente pero no distrae. La intuición acá es clara. Con dos líneas en el mismo gráfico podemos comparar visualmente cómo evolucionaron ambos productos en el mismo periodo, algo que sería mucho más difícil de ver en una tabla. Pasamos ahora al segundo tipo de gráfico, el gráfico de barras. El gráfico de barras, con matplotlib.bar, es ideal cuando queremos comparar categorías. La altura de cada barra representa el valor de esa categoría. En este ejemplo comparamos las ventas de 5 regiones geográficas. La sintaxis es muy similar a matplotlib.plot. Primero pasamos las categorías en el eje horizontal y después los valores en el eje vertical. Veamos cómo personalizar los colores de las barras. En este caso definimos una lista de colores en formato hexadecimal y la pasamos como parámetro color a matplotlib.bar. Cada color corresponde a una barra en el mismo orden de la lista. Usar colores distintos por categoría ayuda a distinguir las barras de un vistazo, especialmente cuando las diferencias de altura son pequeñas. También existe la variante horizontal del gráfico de barras. Vamos a tanto en las barras. Matplotlib.bar de barras horizontales es útil cuando las etiquetas de las categorías son largas y no entran bien en el eje horizontal. En este caso, las regiones tienen nombres cortos, pero imaginen que tuvieran nombres completos de países o provincias. La versión horizontal las muestra mucho más cómodamente. El caso más interesante es cuando queremos comparar dos periodos para las mismas categorías. Las barras agrupadas nos permiten mostrar dos series de datos lado a lado para cada categoría. La técnica es la siguiente. Usamos numpy.arrange para crear posiciones numéricas, una por cada región. Después desplazamos las barras de cada año usando ancho dividido 2, sumando para una serie y restando para la otra. El parámetro ancho define el grosor de cada barra. Al final, matplotlib.xtics reemplaza las posiciones numéricas del eje horizontal por los nombres de las regiones. El resultado es un gráfico que permite comparar de un vistazo no solo cuál región vende más, sino también cómo cambió cada región entre 2023 y 2024. Ahora vamos a ver un tipo de gráfico diferente, el gráfico de dispersión. El gráfico de dispersión, con matplotlib.scatter, muestra la relación entre dos variables numéricas. Cada punto representa una observación nones. En este ejemplo tenemos 10 empresas, y para cada una tenemos dos valores. ¿Cuánto invirtieron en publicidad y cuánto vendieron? Pasamos la inversión en publicidad al eje horizontal y las ventas al eje vertical. Si los puntos tienen una tendencia ascendente de izquierda a derecha, eso nos indica que mayor inversión en publicidad se asocia con mayores ventas. Vamos a darle más expresividad visual a ese gráfico de dispersión. Acá usamos tres parámetros adicionales de matplotlib.scatter. El parámetro S controla el tamaño de los puntos. En este caso, S igual a 100, los hace más grandes y fáciles de ver. El parámetro alfa igual a 0 punto. 7 agrega una leve transparencia, que es útil cuando los puntos se superponen. Y edge colors igual a comilla bla comilla. Dibuja un borde negro alrededor de cada punto, lo que mejora la legibilidad sobre fondos claros. El gráfico de dispersión se vuelve mucho más informativo cuando le agregamos una línea de tendencia. Esa línea nos muestra la relación lineal promedio entre las dos variables. Para calcular la línea de tendencia usamos numpy.polyfit, que ajusta un polinomio de grado 1, o sea una recta a los datos. Esto es básicamente una regresión lineal simple. Los coeficientes que devuelve representan la pendiente y la ordenada al origen de esa recta. Después usamos numpy.polynode para crear una función con esos coeficientes, y la evaluamos en los puntos de publicidad para obtener los valores predichos de ventas. El resultado es un gráfico que combina los datos reales como puntos azules y la línea de tendencia como una línea roja punteada. La leyenda identifica cada elemento. Esta celda imprime una interpretación de la pendiente de la recta. Fíjese que acá estamos usando los coeficientes que calculamos antes. El primer coeficiente, coeficientes entre corchetes 0, es la pendiente,
que indica cuánto aumentan las ventas por cada unidad adicional de inversión en publicidad. Lo formateamos como un f-string para mostrar el resultado de forma legible. Esta es la intuición económica del modelo. Por cada 1000 pesos adicionales en publicidad, las ventas aumentan en esa cantidad de miles de pesos. Es un primer paso muy concreto hacia el análisis de regresión que vamos a ver en clases más avanzadas. Pasamos al gráfico de torta. El gráfico de torta con matplotlib.py muestra la composición porcentual de un total. Cada sector del círculo representa una categoría y su tamaño es proporcional a su participación en el total. En este ejemplo vemos la participación de mercado de 4 empresas. El parámetro AutoTech igual a comilla porcentaje.1. F, doble porcentaje comilla, le dice a matplotlib que calcule y muestre el porcentaje de cada sector con un decimal. Matplotlib hace ese cálculo automáticamente a partir de los valores que le pasamos. Esta es la versión mejorada del mismo gráfico de torta. Le agregamos colores personalizados con la lista colores _pie. El parámetro explode separa ligeramente el primer sector del resto, con un desplazamiento de 0.05, lo que sirve para destacar visualmente esa categoría. Y shadow igual a true agrega una sombra que le da un efecto de profundidad. El gráfico de torta es útil para mostrar proporciones, pero hay que usarlo con criterio. Cuando hay muchas categorías, la lectura se vuelve difícil y es mejor usar un gráfico de barras. El siguiente tipo de gráfico que vemos es el histograma. El histograma con matplotlib.hist muestra la distribución de una variable numérica. Divide el rango de valores en intervalos y muestra cuántas observaciones caen en cada uno. En este ejemplo, generamos 200 salarios simulados con una distribución normal, centrada en 85.000 pesos y con desvío estándar de 15.000. La función numpy.random.set con el valor 42 garantiza que los datos generados sean siempre los mismos, lo que hace reproducible el ejemplo borregas antes. El parámetro bins igual a 15 le dice que divida el rango en 15 intervalos. El gcolor igual a comilla black comilla dibuja el borde de cada barra para que se distingan entre sí. Esta segunda versión del histograma agrega 2 líneas de referencia verticales. Matplotlib.acceptLine dibuja una línea vertical en una posición del eje horizontal. La primera línea marca la media de los salarios en rojo y la segunda marca la mediana en verde. Fíjense en que el label de cada línea incluye el valor calculado o formateado con coma como separador de miles. Cuando llamamos a matplotlib.legend, esos labels aparecen en la leyenda del gráfico. La comparación visual entre media y mediana es muy informativa. Si ambas coinciden, la distribución es aproximadamente simétrica. Si la media está por encima de la mediana, la distribución tiene una cola hacia los valores altos. Llegamos a uno de los recursos más poderosos de Matplotlib, la posibilidad de mostrar varios gráficos en una misma figura. Antes de armar la figura con múltiples paneles, definimos los datos que vamos a usar. Creamos un array meses 12. Con los 12 meses del año usando numpy.arrange. Después definimos la serie de ventas y costos mensuales como arrays de 12 valores cada una. Matplotlib.subplots crea una figura con una grilla de subgráficos. En este caso le pedimos 2 filas y 2 columnas, lo que nos da 4 paneles. El parámetro fixSize controla el tamaño total de la figura en pulgadas. La función devuelve 2 objetos, fig, que es la figura completa, y access, que es un array de 2×2 con los 4 paneles. Para acceder a cada panel usamos índices. Access de 0,0 es el panel superior izquierdo, access de 0,1 el superior derecho, access de 1,0 el inferior izquierdo y access de 1,1 el inferior derecho. Noten que acá usamos la interfaz orientada a objetos de Matplotlib. En vez de llamar a matplotlib.plot directamente, llamamos al método plot el objeto access. Esto nos da más control cuando trabajamos con múltiples paneles. En el tercer panel calculamos el beneficio como la diferencia entre ventas y costos. Y usamos una lista por comprensión para asignar color verde a los beneficios positivos y rojo a los negativos. El cuarto panel es un gráfico de dispersión que muestra la relación entre costos y ventas. Matplotlib.tileLayout ajusta automáticamente el espaciado entre los paneles para que no se superpongan los títulos y etiquetas. Ahora vamos a integrar todo lo que vimos en un ejemplo más completo, un mini dashboard de ventas. Definimos los datos del dashboard,
Tenemos los nombres de los 12 meses del año como lista de strings abreviados. Después tenemos 4 series de ventas, una por región, norte, sur, este y oeste. Cada serie tiene 12 valores, uno por mes. Finalmente calculamos el total anual de cada región sumando los 12 valores con el método sum de NumPy. Este es el gráfico más complejo de la clase. Creamos una figura de 2 por 2 paneles con un tamaño mayor, 14 por 10 pulgadas. El método subtitle agrega un título general a toda la figura, no solo a un panel. El primer panel muestra la evolución mensual de las 4 regiones en el mismo gráfico de líneas, con una línea distinta por región. Usamos set ictic-labels con rotation igual a 45 para rotar las etiquetas del eje horizontal 45 grados, lo que las hace más legibles cuando son varios nombres. El segundo panel es un gráfico de barras con el total anual por región. Fíjense que después de crear las barras, iteramos sobre ellas con zip para agregar etiquetas de texto encima de cada una. Bar.getX, bar.getWidth y bar.getHeight nos dan la posición y dimensiones de cada barra para ubicar el texto correctamente. El tercer panel es un gráfico de torta con la participación de cada región en el total anual. 991 ¿sí? El cuarto panel muestra el crecimiento mensual porcentual de las ventas totales. Para calcularlo usamos numpy.diff, que devuelve las diferencias entre valores consecutivos y lo dividimos por el valor anterior para obtener la variación relativa. Las barras son verdes cuando el crecimiento es positivo y rojas cuando es negativo. Para cerrar el ejemplo integrador, imprimimos algunas estadísticas resumen. Con numpy.sum calculamos el total de ventas del año. Con numpy.min obtenemos el promedio mensual. Con numpy.argmax encontramos el índice del valor máximo, lo que nos permite identificar el mejor hipermes por nombre y la región líder. Finalmente mostramos el crecimiento promedio mensual. Esto con opción nini argmax devuelve la posición del valor máximo en el array, y esa posición la usamos como índice en la lista de nombres para obtener el nombre correspondiente. La tabla de resumen recorre los temas vistos en la clase y sirve como una guía rápida para organizar las ideas principales. En la clase 11 vamos a ver NumPy avanzado, generación de números aleatorios, indexación booleana y operaciones estadísticas con arrays. Esta última celda tiene las referencias bibliográficas de la clase. Si quieren profundizar en Matplotlib, el punto de partida natural es el tutorial oficial de Pyplot en matplotlib.org. La galería de Matplotlib es especialmente útil porque muestra ejemplos visuales de todo tipo de gráficos con el código que los genera. La Python Graph Gallery es otra referencia muy completa con ejemplos interactivos. Hasta llegó la clase 10. Si algo no quedó del todo claro, pueden contactarme a través de los canales oficiales de la materia. Gracias por estar del otro lado, y nos vemos en la siguiente clase. William Sears en las siguientes.